pues algunos ya me conocéis, pero para los que no me conozcáis, pues nada, me presento. Me llamo Antonio Escamilla y actualmente pues soy estudiante de Ingeniería Informática en la Politécnica de Valencia, de Valencia. Y pues también soy coorganizador de Hackathons Valencia, junto con mi compañera Yolanda, que la tenéis aquí grabando, y Raúl Fuentes, que no ha podido venir. Soy creador de hackathons.es, junto con Kedara, aquí tenemos a Rafa por aquí. Y también soy coorganizador de TechFest UPV. Este año pues fue la primera edición y vamos a ver si vamos a por la segunda. Vale, bueno, la charla pues nada, la voy a dividir en tres partes. Una primera parte en la que pues voy a explicar qué son las cookies así de forma rápida. Una segunda parte en la que veremos pues su estructura interna y las formas que tiene de enviar y recibir las cookies. Y en la tercera parte veremos casos prácticos de qué podemos hacer con las cookies. Pero bueno, antes de empezar, pues bueno, un poquito de historia para saber cómo está el tema. Yo soy de Valencia, ¿no? Y aquí tenemos al personaje este de aquí. Y bueno, pues se ve que a él no enseñan historia porque como veis el libro lo tiene al revés. O sea que historia sabe poca. Así que para que no os pase eso, nada. Bueno, pues las cookies se utilizaron por primera vez en 1994 y fue Lou Montulli, era programador, y le encargaron la faena de diseñar una aplicación la cual no tuviese que almacenar las transacciones en el servidor de la propia empresa, ¿no? Entonces él decidió que una buena forma de solucionar esto pues era utilizando cookies. La aplicación era de transacciones bancarias y la verdad es que parece que le fue bastante bien. Ha pasado por diversos RFCs, pero bueno, finalmente parece que se ha quedado en el 62-65. Y bueno, ahora sí, vamos con la primera parte. ¿Qué es una cookie, no? ¿Eso se come o qué se hace con las cookies? Pues bueno, como supongo que todos sabréis, es un archivo creado por un sitio web, el cual pues contiene pequeñas cantidades de datos, bueno, pequeñas o grandes, depende de cómo se mire, y se envían entre un emisor y un receptor, es decir, normalmente se envían entre un servidor y un navegador. Esto que veis aquí pues es un ejemplo de cómo se ve una cookie, ¿no? En este caso pues es Firefox. A la parte izquierda tenemos cada una de las páginas web y si desplegamos pues a la parte derecha vemos el nombre de la cookie y además si le pinchamos pues vamos a poder ver su valor y diversos atributos que luego os explicaré. ¿Y qué utilidad tiene? Pues bueno, sirven pues para guardar datos de seguridad, ¿no? Referidos al usuario, también para mantener la sesión, ¿no? Para que una vez hayas salido pues puedas, cuando vas a entrar a la página web no tengas que volver a introducir las credenciales. También sirven pues para mantener la cesta de la compra. Sería un rollo empezar a comprar productos y que a la hora de pagar la página no supiese que hemos seleccionado. También para guardar la personalización de una página, ¿no? Pues el típico idioma o el típico tema que debemos poner. Y pues para hacer un seguimiento del usuario. Esta se usa muchísimo, más de lo que nos gustaría. Y bueno, pues Google Analytics, por ejemplo, es un ejemplo de hacer el seguimiento del usuario. He puesto unos ejemplos de cada una de ellas. Pues por ejemplo, mantener sesión, estas de Twitter, simplemente con el contenido, comprueba que estés logueado y que seas miembro de la red social y nada, te permite loguearte automáticamente. La de mantener la cesta, pues bueno, típico Amazon. Guardar personalización, pues por ejemplo Amazon también, en este caso el idioma, como veis en contenido está español. Y hacer un seguimiento, pues por ejemplo Twitter, utilizando las cookies de Google Analytics. Así que bueno, ya vemos que las cookies en este caso no se van a comer. Y pues al monstruo le vamos a cambiar las galletas por una cerveza, que creo que va a salir ganando y lo prefiere. Y bueno, antes de seguir también, comentaros las diferencias de la forma de crear las cookies. Por una parte tenemos, mediante protocolo HTTP, ¿no? El servidor es el que va a asignar una cookie cuando responda a la petición del cliente. Y por el otro lado tenemos, mediante lenguajes de script, pues se generan las propias cookies que se almacenan en el navegador y luego se enviarán posteriormente en cada una de las peticiones.
Tipos de cookies, pues bueno, evidentemente no todas las cookies son iguales, ¿no? Hay diversos tipos y bueno, pues más o menos este sería un esquema muy simple. Tenemos las first party cookies y las third party cookies, que a su vez pues cada una de ellas puede ser o de sesión o persistentes. Evidentemente hay muchos más, pero a nosotros nos interesan estos dos. El término party pues no hace referencia a fiesta, ¿no? Hace referencia al dominio que ha asignado la cookie. Si nos centramos, por ejemplo, en el first party cookie, pues es una cookie que ha sido establecida por la URL en la que estamos. Y en teoría solo son leídas por el sitio web. Guiño, guiño, luego veremos qué pasa con esto. Por lo tanto, poseen un mayor nivel de confianza de cara al servidor. Y luego pues las third party cookies, estas pues al contrario que las first, son establecidas por un dominio distinto al de la barra de direcciones. ¿Por qué? Pues porque sabéis que en un navegador, cuando cargamos una página web, no hacemos únicamente una petición, sino que hacemos una petición al servidor principal y luego va cargando recursos de otros dominios. Y pues aquí es donde se establecen este tipo de cookies. Esto es un ejemplo muy simple, ¿no? Vemos cómo el navegador realiza una petición al servidor primario, por decirlo de alguna forma, y la respuesta pues contiene diversos recursos a otros servidores. Se hará la petición a dichos servidores y aquí es donde entran en juego pues las third party cookies. Luego, como hemos visto, pueden ser o de sesión o persistentes. Las de sesión, pues como su nombre indica, sirven para hacer un seguimiento del usuario entre el movimiento de páginas de un propio dominio. Se supone que se borran al cerrar el navegador, puesto que están cargadas en memoria, y se supone también que no se asocian a la persona, ¿no? Sino simplemente es un ID, pero no establece la relación usuario-cookie. Bueno, este es el esquema que ya hemos visto antes. El cliente va a realizar una petición al servidor y este, junto con la respuesta, pues le va a asignar una cookie. Entonces, bueno, en este caso del set de sesión, al cerrar el navegador, pues nada, vendrá nuestro amigo y se comerá la cookie y desaparecerá. Por el contrario, pues las persistentes, ¿no? Pues permiten reconocer a un usuario durante más de una sesión, puesto que se almacenan en el disco duro. En este caso sí que se asocia usuario-persona a la cookie, puesto que posteriormente pues nos va a permitir loguearnos sin tener que autenticarnos, entre otras muchísimas cosas. Y pues evidentemente no se van a eliminar al cerrar el navegador. Bueno, esto es el principio es lo mismo, ¿no? Se realiza una petición HTTP al servidor, este junto con la respuesta asigna una cookie y esta cookie pues se almacena en disco. Posteriormente, cuando realicemos otra petición al servidor, en caso de que este contenga recursos a otro externo, pues le vamos a estar enviando la cookie también y pues se van a estar almacenando en disco hasta una fecha determinada que se pone en un atributo. En este caso, pues le vamos a tener que dar una cerveza porque al cerrar el navegador no se va a poder comer la cookie. Y bueno, esa es la primera parte, vamos con la segunda. Os voy a explicar de forma muy simple la estructura y el envío y la recepción, cómo se realizan. En cuanto a la estructura, pues bueno, consta de diversos atributos, pues una pareja nombre-valor, un dominio, que va a ser la URL, la ruta, una fecha de caducidad. Bueno, la ruta hace referencia al ámbito en el que va a afectar. Por ejemplo, si tenemos ruta raíz, pues cada uno de los recursos que estén por debajo de esa ruta, esta cookie va a estar presente. Si por el contrario, pues ponemos una ruta más abajo, digamos, si posteriormente hacemos un recurso que esté por encima de esa ruta, la cookie no va a hacer efecto, por decirlo de alguna forma. La fecha de caducidad o máxima edad, pues en el caso de las persistentes, puesto que se almacenan en el disco. Una marca de conexión segura, esto luego nos va a dar mucho juego también.
Y HTTP only, que hace referencia a que, bueno, pues únicamente se utiliza el protocolo HTTP para transmitir la cookie, no se puede ser leída, por ejemplo, pues con lenguajes de script como pueda ser JavaScript. Este pues es el mismo ejemplo que os he puesto antes. Vemos el nombre, el contenido, el dominio, en este caso pues .honeysec.info, por ejemplo, y la ruta raíz. Entonces, en este caso, cuando accedemos a cualquier recurso de honeysec.info, al tener ese dominio y esa ruta, automáticamente vamos a estar enviando la cookie, que esta pues en concreto hace referencia a Cloudflare, no sé si lo conocéis. Sí, pues para prevenir ataques de denegación de servicio, entre otras cosas. Y expira pues el 2 de noviembre de 2016. Enviar para pues cualquier tipo de conexión. En este caso pues no tiene activada la opción de HTTP only. Y la estructura en cuanto a envío y recepción, por ejemplo, pues bueno, el cliente realiza una petición otra vez al servidor, y este, mediante una cabecera específica, setCookie, es cuando le asigna la cookie. Por el contrario, pues para asignar una cookie mediante el lenguaje de scripting, pues seguimos esa estructura, ¿no? Document.cookie, por ejemplo, y entre comillas pues le ponemos los distintos atributos. Y bueno, ¿cómo se realiza el envío y la recepción? Nos vamos a centrar, pues evidentemente, en envío y recepción pues en el protocolo HTTP, el cual pues es un protocolo sin estado, es decir, no almacena peticiones anteriores que se han hecho desde un mismo cliente. Es decir, vamos a poder estar haciendo peticiones una detrás de otra, que el servidor no va a saber que hemos sido nosotros el que hemos hecho la petición anterior. Entonces, pues las cookies se utilizan justamente para esto, para intentar dotar de un estado al protocolo HTTP. Se envían en cada petición. Una vez que el servidor nos ha asignado la cookie, en cada petición que hagamos se van a enviar en caso pues de que la ruta y el dominio pues coincidan. Y pues eso es una forma de mantener el estado. Vale, vemos, esto es prácticamente lo mismo que antes. Hacemos una petición al servidor, este nos responde con una cabecera setCookie, nos ha asignado una cookie, y posteriormente, cuando volvamos a hacer peticiones a dicho servidor, vemos cómo le vamos a enviar mediante la cabecera cookie la cookie que previamente nos ha asignado. Por lo tanto, el servidor ya va a tener constancia de que hemos sido nosotros el que anteriormente le hemos hecho la petición. Y bueno, pues vamos ya con la tercera parte. Esta pues es la más divertida, ¿no? Es la que tiene más acción. Y bueno, vamos a ver. He cogido cuatro técnicas, por decirlo de alguna forma, y bueno, vamos a ver cada una de ellas. Cookie poisoning. Bueno, ¿en qué se basa el envenenamiento de cookies? Pues simplemente consiste en modificar el contenido de una cookie para conseguir saltarse mecanismos basados en seguridad, ¿no? Pues como pueda ser de restricciones por IP, etcétera. ¿Qué vamos a conseguir si realizamos esta técnica? Pues bueno, pues robo de identidad, obtener información autorizada, modificar algunos datos, etcétera. Y bueno, voy a hacer una demo. Espero que me salga bien. Mucho ánimo, Gracias. Os voy a explicar en qué consiste esto. Pues bueno, tenemos una tienda muy simple en la que pues nada, podemos vender cintas de embalar para APT. Un saludo a Ciberpoli que está por ahí. Ciberpoli, que le están haciendo honor, hombre. ¿Qué pasa? Aquí puedes comprar cintas si quieres. Solo hay que sacar una foto, Luego también tenemos un grupo de cibermalosos, ¿vale? Luego, pues bueno, los cibermalosos. También tenemos lencería sexy de Hack and Beers. Sí. Y bueno, vamos a ver en qué va a consistir. No sé, imaginaos, ¿vale? Que quiero comprar el pack de cibermalosos, ¿no? Los quiero llevar a mi casa a ver qué pasa con ellos. Y lo añado a la cesta, pero digo, es que gastarme 900 euros en cibermalosos así, pues no sé, es un gasto tonto, ¿no? Podríamos bajar un poquito de precio. Así que imaginaos que se nos ocurre ver pues cómo está almacenando la cesta el producto. Pues bueno,
tengo aquí una extensión. Pues bueno, tengo una extensión, ¿no?, que me saca las cookies de cada página que tengo. En este caso tengo una, pero veo que está así pues un poco raro, ¿no? Ahí hay un porcentaje, letras, números. Pues bueno, imaginaos que se me ocurre simplemente decodificarlo, ¿no? Y aparece un 2 y 900. Si somos un poco avispados, pues nos damos cuenta de que estaba en segunda posición el producto y el precio 900, pues bueno, ya sabemos cómo se está almacenando en la cesta el propio producto. Así que ahora, imaginaos que decimos, no, pues yo no voy a pagar 900 euros, yo voy a pagar 200 euros, ¿no? Venga, nos vamos a portar bien, voy a pagar 200 euros por ellos. Donde pone aquí 900, vale, pues le vamos a poner 200 y vamos a guardar la cookie. Vamos a refrescar la página y vemos como el precio final ya ha cambiado a 200 euros, aunque en el propio servidor el precio sigue valiendo 900, pero a nosotros pues nos va a costar 200. Así que bueno, le tendríamos que dar a checkout y supongo que en un par de días pues nos llegarían todos ahí en cajas y nada. Vale, bueno, pues eso era la demo, era para que vieseis cómo esto evidentemente es un ejemplo tonto, pero ¿quién dice que no hay páginas que hacen esto así? Así que bueno, siendo un poco avispados, vamos a conseguir un buen ahorro. El segundo caso, pues me he comido 2 galletas. Esta creo que a Davo le va a gustar, porque tiene que ver con Apache. y bueno, consistía en una vulnerabilidad en un módulo, en este caso módulo config, en las versiones pues estas que veis aquí. ¿Por qué se producía este error? Pues bueno, si poníamos que los logs de las cookies se almacenasen de esta forma en el servidor, cuando un atacante enviase una cookie sin un nombre y un valor, iba a producir que el servicio quebrase. Por lo tanto, pues ya veis, con una simple petición íbamos a producir una denegación de servicio. Así que bueno, veis como una cosa tan sumamente tonta y tan sumamente fácil, pues te la puedes dar de bien. Vamos con la siguiente técnica, Secure Attribute, ¿no? ¿Os acordáis la marca de protocolo seguro que hemos dicho antes cuando hemos estado nombrando los atributos? Pues bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. El problema de las cookies es que bueno, hay 2 problemas principalmente con las cookies. Bueno, más bien problemas, incoherencias. Hay 2 incoherencias. El primero de ellos es que no existe un atributo para indicar la procedencia de la cookie. Es decir, nosotros nos recibimos la cookie, leemos los valores, pero no sabemos de dónde realmente procede esa cookie. Además, la otra incoherencia es que son almacenadas como nombre, dominio, ruta, pero únicamente son leídas como nombre valor. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de escribir un valor arbitrario en el atributo ruta, puesto que no nos va a estar comprobando si la procedencia real de la ruta es esa, y luego a la hora de leerla tampoco le va a hacer mucho caso. Así que bueno, como veis, en el caso de las cookies, pues las políticas SOAP son los padres. Está llamándose la tienda online. Para ver si estoy en clase, que me lo traigan. Y bueno, luego vamos a poder hacer 2 cosas con las cookies. Vamos a poder sobreescribirlas y ocultarlas. Para sobreescribir una cookie, pues únicamente necesitamos 2 cosas. La primera de ellas es que compartan el ámbito de dominio, pues como por ejemplo www.honeysec.info y hackandbeers.honeysec.info. Como veis aquí, comparten atributo dominio. Y la otra de las cosas que necesitamos es que tengan los mismos atributos nombre, dominio, ruta, puesto que como hemos visto se almacenan de esta forma. Y bueno, como veis en el ejemplo,
tenemos una cookie en un principio válida, ¿no? Por HTTPS, y simplemente enviando una cookie por HTTP, tal y como vemos, con nombre, contenido y nombre de dominio y ruta iguales y distinto contenido, estamos sobreescribiendo la cookie que estaba almacenada. Evidentemente tenemos que jugar con el dominio, no va a ser tan fácil, pero bueno, se puede o se podía hacer. Para ocultar una cookie, lo que vamos a necesitar es que tener pues un cierto control sobre el dominio relacionado con el legítimo, y únicamente va a ser necesario que tengan el mismo nombre siempre y cuando pues coincidan en el ámbito de dominio. Como veis, tenemos otra vez la cookie legítima, vemos que tienen el mismo nombre, contenido irrelevante, entre comillas, y distinto dominio, aunque comparten ámbito. Y pues en este caso ocultaríamos la cookie legítima, que viene en HTTPS, o una cookie enviada en HTTP. Esto que veis aquí pues es un ejemplo, ¿no? Un servidor, un cliente accede a un servidor y le envía todo cifrado, el servidor le responde también cifrado, le envía la cookie, tal, pero si un atacante consigue inyectar la cookie, pues la va a ocultar, y entonces cuando la envíe de vuelta al servidor en peticiones posteriores, la cookie va a ser aceptada sin ningún problema, puesto que el atacante ha conseguido ocultar la legítima y que el propio cliente sea la que le envía al servidor la envenenada, en este caso. Y bueno, pues es un grave problema esto. ¿Hasta dónde llega o llegaba? Porque esto ya está solucionado. ¿Hasta dónde llegaba? Pues bueno, los principales navegadores tenían esta vulnerabilidad, pero no solo ellos. Aquí, como veis, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que nadie las conoce, tenían esta vulnerabilidad presente. Y bueno, he puesto 4 casos en los que esto pues ha sido posible hacerlo, evidentemente, no yo, evidentemente, y hay muchísimos más. Está en un paper por si lo queréis ver, pero estos pues me han parecido bastante curiosos pues por la repercusión y las empresas que son, ¿no? El primero de ellos, Gmail Chat Gadget Hijacking o secuestro del chat de Gmail. Como todos sabréis, pues para acceder al mail, por ejemplo, pues ponemos mail.google.com y accedemos al mail, y a la parte izquierda aparece el chat, ¿no? Pero ¿cuál es la peculiaridad de esto? Pues que, bueno, se carga de forma distinta, es decir, el mail se carga desde un servidor y el chat se carga desde otro. Por lo tanto, son recursos distintos. Y inyectando 25 cookies, 5 de sesión con cada una de ellas 5 rutas específicas, es decir, 25 en total, el atacante era capaz de poner su chat en el chat de la víctima. Evidentemente esto no lo quiere nadie. Yo no quiero que mi víctima vea mi chat. Pero bueno, es un ejemplo de cómo conseguimos con una cookie enviada mediante HTTP sobreescribir o ocultar una que ha sido enviada de forma legítima por el servidor mediante HTTPS. Bueno, es lo que os he contado. Simplemente al haberse cargado de recursos distintos e inyectar las cookies en el chat, el atacante conseguía mostrar su chat en la página de la víctima. Además, esto no afectaba a ninguno de los otros servicios de Google, puesto que son recursos muy específicos y únicamente se utilizan para este fin. Además, pues Google, dependiendo de su servicio, tiene una cookie u otra. El segundo caso, China UnionPay, para quien no conozca esta empresa, pues es una entidad financiera propiedad del gobierno chino. Y bueno, esta vulnerabilidad consistía en enviar una cookie y obtener el número de la tarjeta de crédito, ofuscado, pero obtenerlo, y el historial de gastos cuando accediese la víctima.
Evidentemente esto a priori no era tan sencillo como parece. ¿Por qué? Pues porque para añadir una tarjeta necesitábamos 4 pasos distintos en URLs distintas y un mensaje de texto final confirmando que nosotros éramos quien habíamos puesto dicha tarjeta. Pero ¿cuál era el problema de todo esto? Pues que el envío de datos final se realizaba en una URL sin ningún identificador. Por lo tanto, no había forma de asociar la cookie con el usuario real. Por ello, únicamente se utilizaba una para autenticarse y de esa forma pues no tener que loguearse cada vez. Es decir, la víctima se logueaba y obtenía una cookie de autenticación. El atacante la conseguía sobreescribir y era capaz de recibir su número y el historial de gastos la siguiente vez que la víctima accediese. El tercero de los casos, Google OAuth y Bitbucket. ¿Alguien de aquí no conoce Google OAuth? Bueno, pues Google OAuth se utiliza para, si tenemos una cuenta de Google, el servicio lo permite, simplemente con esa cuenta vamos a ser capaces de loguearnos en Bitbucket, sin tener que crearnos una cuenta solo para Bitbucket y demás. Es decir, con una cuenta de Google somos capaces de acceder a Bitbucket. Por lo tanto, unimos 2 cuentas en una. ¿Qué inconvenientes se encontraron al realizar esto? Pues bueno, accounts.google.com estaba activado con la política HSTS, es decir, HTTP Strict Transport Security, que es una forma de obligar al cliente a que únicamente inicie conexiones por HTTPS. Además, incluía el Include Subdomains, es decir, todos los subdominios de dicha cuenta también poseían dicha política. Estos nombres que veis aquí pues eran las cookies necesarias que había que inyectar y las relevantes, pues sí, DSSID, HSID en google.com y las otras 2 en accounts.google.com. ¿Y cómo se conseguía explotar esto? Porque bueno, tiene pinta, ¿no?, Google y Bitbucket de estar bastante bien protegidos. Pues en este caso no era problema de dichas empresas o dichas compañías, como queráis llamarlo, sino era problema del navegador Safari. Tenía dos vulnerabilidades bastante importantes. La primera, pues un bug en HSTS, con lo cual podíamos bypassear dicha política. Y la segunda es que las cookies, cuando se almacenaban en el navegador, las limitaba a 8 kilobytes de cabecera por cookie. Por lo tanto, simplemente enviando cookies con más de 8 kilobytes de cabecera íbamos a conseguir hacer overflow de la lista de cookies. Se iban a cortar, ¿no? Las que saliesen de la lista se eliminaban, y enviando las necesarias conseguíamos que la nuestra, como atacantes y que estaba previamente pues envenenada, se posicionase la primera y de esa forma el navegador utilizase esa en vez de la que el servidor le había asignado previamente, puesto que la habíamos conseguido eliminar totalmente produciendo el overflow. Y bueno, el último caso, el Bank of America. Y bueno, en este último caso pues se aprovechaba una cookie con ruta raíz y que podía pues ser explotada para inyectar cross-site scripting. Evidentemente el banco pues a priori tenía una estricta validación de la cookie en la URL, y únicamente si no había cookie se otorgaba una nueva al inicio de la sesión. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, vamos a inyectar 2 cookies. La primera de ellas con los 3 primeros atributos iguales que el original, más un atributo expira. Con esto lo que vamos a hacer es asegurarnos de que la cookie legítima sea descartada en el inicio de sesión. La segunda cookie que necesitaríamos inyectar es la que contenía el payload con el cross-site scripting y una ruta distinta. ¿Por qué? Porque así cada vez que el usuario accediese se redireccionaba a
a esta ruta automáticamente y por lo tanto éramos capaces de inyectar el payload. Evidentemente, esta ruta es la primera ruta al que la víctima accedía de forma automática cuando hacía login, puesto que el servidor pues estaba hecho así. Y bueno, esto es un ejemplo de cómo funcionaba, ¿no? Imaginaos, ya tenemos las cookies en el navegador, en este caso en el disco duro, puesto que son persistentes. El atacante le inyecta ambas cookies. El cliente hace la petición al Bank of America, este responde con una cookie y automáticamente al redirigirle a la ruta /my_account, la cookie era capaz de inyectar el cross-site scripting y como veis pues al cliente le aparecía pues, lo que fuese. En este caso era simplemente un pop-up de alerta y consiguieron solucionar el error y ya está. Y bueno, el último caso o la última técnica, la de Misfortune Cookie, bueno pues es una vulnerabilidad todavía presente en routers domésticos que permite a un atacante haciendo overflow tomar el control de forma remota con sesión y privilegios de administrador sin tener que introducir ni password ni contraseña. Simplemente pues enviando un único paquete a la IP pública vamos a ser capaces de realizar esto. Si queréis ver el CV y su explicación distendida, pues nada, aquí lo tenéis, 2014 9222 y ahí está bastante bien explicada. Una forma muy simple de explicarla, pues bueno, ¿en qué consistía esta vulnerabilidad? Pues en el propio servidor del router había una vulnerabilidad y si conseguíamos explotarla pues íbamos a poder recorrer el puntero y hacer el overflow. Esto en teoría está reportado desde el 2002, pero el problema es que los fabricantes continúan utilizando esa versión de software en los routers. Por lo tanto, da igual que esté reportada porque hay millones y millones de routers. Como veis, pues nada, recibía la cookie, se producía el overflow y éramos capaces de entrar con privilegios de administrador sin haber introducido ninguna contraseña ni ningún usuario. Así que bueno, voy a hacer una demo, en este caso es en vídeo y evidentemente la proof of concept no está publicada la de entrar como administrador, pero sí la de hacer que inyectando una cookie nos muestre un texto con la ruta que nosotros le hemos introducido en la cookie. Es decir, nosotros le vamos a poner un texto a la cookie y va a aparecer en forma de ruta en el navegador. Así que bueno, vale, accedemos, nos pide nombre de usuario y contraseña. ¿Vale? Si cancelamos, pues evidentemente nos va a decir acceso denegado, no te va a dejar entrar. Y lo que vamos a hacer es ver si la versión de software del server es vulnerable. En este caso lo es, el room pager. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, nos vamos a crear nosotros una cookie. El servidor no nos la ha asignado, pero nosotros somos muy valientes y nos la asignamos. Vale, como veis, ¿cuál es la demo que han conseguido, bueno, que han publicado? Pues esta, producir con unos caracteres un pequeño overflow y a la vez que asignamos un texto vamos a conseguir que ese texto aparezca. Así que, vale, veis, le hemos introducido te gusta Hackambit si lo sabes y una vez le hemos enviado la cookie, si recargamos nos aparece aquí el texto que le hemos introducido. Yo estuve el otro día jugando un poquito, digo a ver si puedo, no sé, hacer inyectar un título o cualquier cosa, pero no me deja, así que me tuve que conformar con esto. No se ha conseguido saber cómo acceder al panel con permisos administrativos de forma pública. Evidentemente los descubridores de dicha vulnerabilidad sí que lo saben, pero debido a la gravedad y a los millones de dispositivos que hay con este software, pues no se ha hecho pública. Y bueno, pues hasta aquí la charla, espero que os haya gustado y si tenéis cualquier pregunta, pues nada, aquí.